Hola a todos. En esta nueva microclase trataremos de repasar algunos de los conceptos que dijimos en la clase anterior. Es decir, volvemos nuevamente al dominio público. Allí dijimos que es un concepto que se compone de 4 elementos: el elemento objetivo, subjetivo, normativo y teleológico, y que deben estar los 4 presentes para que el concepto de dominio público se configure. En ausencia de uno de ellos no estaremos frente al dominio público. En ese sentido hay un concepto que es de una importancia central, que también lo hemos tocado en la clase anterior, que es la afectación. La afectación es la declaración de la voluntad administrativa, formal o informal, por la cual un bien es consagrado al uso directo o indirecto de la comunidad. Aquí la jurisprudencia ha sido clara en que la afectación debe ser concreta y el bien debe estar susceptible de un uso real y efectivo por parte de la comunidad para estar efectivamente afectado al dominio público. Y su contracara, la desafectación, es decir, la voluntad administrativa de sustraer un bien del dominio público y en principio trasladarlo al dominio privado del Estado. ¿Cuál es la singularidad en este caso? Que cuando un bien pasa del dominio público, en el dominio público consta del régimen exorbitante, es decir, es imprescriptible, inembargable e inenajenable, y cuando pasa al dominio privado del Estado, esas características no las tiene. El dominio privado del Estado es un régimen similar al dominio privado que conocemos del derecho común. Entonces, el concepto de afectación y desafectación es central en materia del dominio público. Ustedes lo tienen que estudiar y comprender de forma cabal a este concepto. Y para eso no dejen de leer la clase preparada en Fragmento de Derecho Administrativo y el material anexo que les hemos acompañado en la cátedra virtual para entender debidamente este concepto. La afectación cobra un papel muy relevante cuando hacemos una distinción muy singular en materia de dominio público. Lo dijimos en la clase anterior, entre bienes del dominio público natural y bienes del dominio público artificial. Los bienes del dominio público natural, la afectación claramente está consagrada desde el momento en que rige el primer Código Civil de Vélez Arfield, la Ley 340. Desde aquel momento los bienes como las playas, las bahías, ensenadas, los ríos, todos los bienes de carácter natural ya están desde ese momento afectados por una declaración formal, en este caso una ley del Congreso. En cambio, los bienes del dominio público artificial, es decir, aquellos que el hombre ha creado, allí la afectación cobra un papel muy singular, porque hay que ver desde qué momento un bien construido pasa a estar destinado al dominio público y como tal tener las características del régimen exorbitante. En ese sentido, es muy relevante distinguir entre estas dos características. Y allí, en los bienes del dominio público artificial, imaginemos con casos, por ejemplo, el Estado construyendo una salita médica, el municipio, imaginemos de la Ciudad de La Plata, construye un inmueble destinado a una salita médica. Pues bien, desde que licita, desde que se hacen las obras, hasta que efectivamente el edificio está en condiciones de ser inaugurado, ¿cuándo estará afectado el dominio público y como tal tener las características propias de este régimen? Es decir, que no se pueda vender, no se pueda enajenar, no se pueda prescribir a favor, ¿sí? Hay que determinar en qué momento adquiere o integra ese régimen exorbitante. Y allí lo central es el concepto de la afectación, que dijimos puede ser un acto formal de la administración, un acto administrativo, una ordenanza del Consejo Deliberante, por caso, o a su vez a veces es un hecho administrativo, es decir, una conducta material. Imaginemos esto: construida la salita, el intendente inaugura y corta la cinta y la gente ingresa. Pues bien, quizás de allí podríamos afirmar de que efectivamente el bien, la salita, está consagrada al uso por parte de la comunidad. Entonces hay que ver casos donde la afectación se provoca a través de hechos administrativos, de cuando se provoca a través de actos administrativos, declaraciones formales de la administración. Esto es muy relevante, hay que tenerlo presente, hay que estudiarlo, el concepto de la afectación y su contracara, la desafectación. Y recordar que cuando un bien del dominio público es desafectado, pasa al otro régimen, que es el de los bienes del dominio privado del Estado. Que, como dijimos, es un régimen en el cual los bienes son del Estado, pero no consta de este régimen de carácter exorbitante, ¿sí? Entonces, estos son aspectos muy relevantes que en esta microclase queríamos que ustedes tengan presentes,
que profundicen, que los lean, que los vean, tanto en los textos de la doctrina, la jurisprudencia, que ha dicho sobre estos conceptos centrales para la noción del dominio público, a los fines de poder comprender, ¿sí?, la amplitud del concepto y sus singularidades. En este sentido, pasaremos luego de comprendido este concepto a una segunda fase dentro de nuestra primera bolilla, digamos, que tiene que ver con los usos del dominio público y su tutela. Vendrán en el próximo video.